Cada viernes con nosotros Cristóbal Linero. Está aquí con nosotros en esta mañana y ya le damos la bienvenida. Cristóbal, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, José. Pues la verdad que gracias al Señor, muy bien. Aquí estamos esperando para disfrutar de este Cristo maravilloso, hermano. Qué bueno, Cristóbal. Agradecemos tu compañía cada viernes. Gracias por estos estudios que nos presentas. Y adelante con el estudio, el mensaje que el Señor ha puesto en tu corazón para compartirnos. Pues muy bien, José. Muchísimas gracias. Bueno, un saludo para todos los hermanos y hermanas de Radio Solidaria. Y qué maravilloso de que en esta mañana una vez más podemos seguir disfrutando de este Cristo rico y maravilloso que hay en cada uno de nosotros. Yo te puedo decir ya que hace mucho tiempo yo pude disfrutar de un versículo que muchos cristianos le llaman el teléfono del cielo, pero realmente es mucho más todavía. Ese versículo como que casi otra vez de nuevo cambió mi vida, y es el versículo en Jeremías 33:3. Y relato este versículo en esta mañana porque lo que Dios desea es mostrarnos lo que hay dentro de su corazón. Él quiere abrirse por completo a nosotros y que nosotros realmente podamos abrirnos y entregarnos al Señor para que Él pueda obrar y fluir a través de cada uno de nosotros. Y ese versículo dice: clama a mí, clama a mí. Qué maravilloso de que hoy nosotros podemos acudir a mí, a la fuente, al origen, al manantial, que es Cristo mismo como la vida dentro de nosotros. Clama a mí, dice, ¿y yo qué dice? Te responderé. Si nosotros realmente acudimos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, a este Cristo maravilloso que vive como el Espíritu dentro de nosotros, Él realmente nos va a responder. Y yo te responderé, y dice, y te enseñaré cosas grandes, cosas grandes. Nosotros tenemos este versículo y aún tenemos el libro completo de la Biblia para orar. Podemos orar este versículo. Señor, cosas grandes, muéstranos en esta mañana esas cosas grandes que tú tienes para con cada uno de nosotros. Cosas grandes, dice, y ocultas que tú no conoces. Señor, reconocemos que en esta mañana tú tienes muchas cosas ocultas que no conocemos, pero tú nos dices en tu palabra que clamemos a ti con todo nuestro corazón y tú nos vas a mostrar lo que hay dentro de ti. Sabe que el deseo de Dios, la intención de Dios, la desesperación de Dios es que nosotros seamos lo que Él es, vivamos lo que Él vive, hablemos lo que Él es, porque Él realmente Él quiere que nosotros seamos esos canales donde Él pueda fluir. Por eso, en 2 Corintios 4:7 nos dice que nosotros, dice, pero tenemos este tesoro, dice, este tesoro lo tenemos, dice, en vasos de barro. Nosotros realmente fuimos creados del polvo de la tierra, somos barro, pero hoy en este tesoro, en este barro, hoy contenemos un tesoro maravilloso, y ese tesoro se quiere extender y quiere transformarnos y conformarnos a la misma imagen de su Hijo Jesucristo. En este tesoro dice, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Nosotros realmente, como ahora veremos, dice que ya no somos nuestros. Hemos sido comprados con un precio. Es maravilloso que el apóstol Pablo estaba desesperado. Él vivía a Cristo. Él expresaba a Cristo. Él incluso dijo, porque para mí el vivir es Cristo. Y él tenía algo que escoger muchísimo mejor, que decía irse con el Señor. Dice, pero me es más necesario quedar aquí por causa de vosotros. Porque él deseaba abrir nuestros ojos, correr nuestros velos, para que nosotros podamos ver lo que ha depositado Dios dentro de nosotros. Por eso en el capítulo 2 de Efesios, versículo 2, dice, por tanto, hermanos, completad mi gozo. Pero que para que todo tengáis, dice, el mismo pensamiento, el mismo amor, unido en el alma, teniendo este único pensamiento. ¿Cuántos pensamientos hay en cada uno de nosotros? Si nosotros hemos sido bautizados dentro de este Dios triuno,
como nos dice en el capítulo 12 de Primera de Corintios 13, que a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, seamos judíos, griegos, romanos, gitanos, payos. Él nos dio el mismo espíritu para que nosotros podamos ser uno, como dice aquí. Nada, dice anterior lo que he dicho, teniendo este único pensamiento. Y dice el 3, nada hagáis por ambición egoísta ni por vanagloria. Antes bien, hacerlo todo con una mentalidad humilde. Dice, estimándoos cada uno a los demás. ¿Cómo dice? Como superiores a sí mismo. Pero no, nosotros siempre queremos sobresalir de uno y del otro y pegarle el codazo y que tú salgas en la foto en primera fila. No, hermano, el Señor Jesús, aun cuando lo exaltaba, Él se retiraba. Oh, qué corazón, qué ternura, con qué humildad vivía este Cristo. Eso es lo que Dios quiere forjar en cada uno de nosotros. Y dice el versículo 4, y no considerando cada uno sus propias virtudes, sino cada cual también las virtudes de los otros. Qué maravilloso que nosotros podamos apreciar las virtudes de nuestro hermano José, de nuestra hermana María, de otros hermanos, y someternos los unos a los otros, teniendo un mismo pensamiento. Si nosotros tenemos este sentir, pondremos el mundo patas arriba, hermanos y hermanas. Pero necesitamos negar nuestra vida del alma y no vivir por nuestros sentimientos ni por nuestras emociones, sino que tenemos que ver, como dijo el versículo 5 del capítulo 2 de Filipenses. Dice, haya pues en vosotros, hermanos, este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual existiendo en forma de Dios, Él no se estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. No, sino dice que Él se despojó a sí mismo tomando forma de esclavo. El Dios Todopoderoso tomó forma de esclavo y haciendo semejanza a ti y a mí que éramos carnales, pecaminosos y estábamos en el estercolero tirados. Él se hizo uno con nosotros porque Él quiso recobrarnos, recuperar ese vaso que fue creado para contener a Dios, pero fue lleno de muchas cosas que no era Dios. Pero Él vino y limpió este vaso. Y como hemos dicho al principio, contenemos un tesoro para que ahora la excelencia sea de Dios y no de nosotros. Y dice el 8, dice, hallado en su porte exterior como un hombre, Él se humilló a sí mismo, dice, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, porque en la cruz iban los malhechores. Él se hizo un malhechor por ti y por mí. ¿No merece la pena, hermano, negar nuestra vida del alma, negar nuestras ambiciones, y dejar tantas opiniones que hay en nosotros? Dejémonos llevar por el Espíritu. Y dice el 9, por el cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Y sabe lo que dice la Biblia? Para que en el nombre de Jesús un día se doble todas las rodillas de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Señor Jesús, esto es algo maravilloso. Y un día toda lengua confesará públicamente de que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Por eso, aquí en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21 dice, hermanos, dijo el apóstol Pedro, mas para esto fuisteis vosotros llamados, porque también Cristo padeció por vosotros, dejándonos un modelo. ¡Oh, qué modelo! ¡Qué patrón nos dejó el Señor Jesús! Dice, para que nosotros podamos seguir sus pisadas. Mira lo que dice el 22. El cual no cometió pecado, ni se halló engaño en su boca. Hoy, hermano, ¿qué boca hoy tenemos nosotros? ¿Cuántos engaños hacemos? ¿Cuántas estratagemas introducimos en la iglesia? ¿Cuántas cosas realmente? Por eso el Señor, Él nos está llamando y nos está diciendo, clama a mí y yo te responderé y te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La palabra de Dios es una mina y hoy nosotros tenemos que ser esos mineros que cavamos la mina, una mina que tenemos, una mina sin fondo por mucho que tú leas. Nunca te vas a graduar. Uno en la universidad se puede graduar,
un doctorado, pero nosotros nunca nos graduaremos porque siempre estaremos aprendiendo. Y dice que no se halló engaño en su boca. El 23 dice que en cuando le injuriaba, dice que él no respondía con injuria. Cuando padecía, él no amenazaba, sino que él encomendaba todo a quien juzga justamente. Por eso, hermano, no te defienda, no te justifique. Dios, Él es el que, dejémoslo todo a las manos del Señor. Todo lo que te ocurra es porque Dios quiere enseñarte algo. Abre tu corazón, enséñame, Señor, esas cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, a fin de que nosotros, habiendo muerto a los pecados, dice, lleguemos a la justicia, y por cuya herida nosotros fuimos sanados. Queridos hermanos, fuimos sanados. Él nos limpió por completo y vino y moró dentro de nosotros, y con un látigo empezó a pegar latigazo y desborcó todo lo que había dentro de nosotros. O no borcó tus mesas, o no sacó todo lo que había dentro de ti. Y hoy este es nuestro rico disfrute. Y dice que fuimos sanados. Por eso el 25 dice, porque vosotros erais, ¿cómo éramos? Éramos ovejas descarriadas. Pero ahora, dice la Biblia, dice, pero ahora habéis vuelto, dice, al pastor y guardián de vuestras almas. Al pastor y guardián de nuestras almas. Señor Jesús, ¿no es esto maravilloso? Que nosotros hemos vuelto, que estábamos descarriados, que estábamos desesperados. Señor Jesús, por eso el Señor Jesús tenía una necesidad allí cuando fue a la mujer de Samaria. Él iba para otro lado, iba para Galilea, pero él dice, pero me es necesario. ¿Por qué? Porque tú y yo estábamos descarriados, estábamos realmente perdidos, pero él dice, me es necesario. Había una necesidad en él. Y cuando llegó allí a aquel pozo de Jacob, se sentó porque dice que estaba cansado. Qué maravilloso que de hoy nosotros podemos ser aquellos que satisfacemos a Dios, que le quitamos el cansancio a Dios, que aún le quitamos la sed a nuestro Señor Jesucristo, porque hoy nosotros podemos ser aquellos que lo satisfacemos. Señor Jesús, dice que vino a una ciudad de Samaria llamada Sicar, dice, junto a una parcela de tierra que dejó Job a su hijo José. Y dice que él estaba allí, aquel pozo de Jacob, y entonces Jesús dice que cansado del camino, se sentó allí junto al pozo y era ya como la hora sexta. Señor Jesús, pero vino una mujer, aquella mujer que era pecaminosa, pudo llegar a satisfacer a Dios, porque hoy la satisfacción de Dios es su humanidad. Por eso dijo él, hagamos al hombre a nuestra, porque supuestamente el hombre iba a satisfacer los deseos del corazón de Dios, porque Satanás le falló y tuvo que derrotarlo, porque él quiso ser igual a Dios. Fíjate, me levantaré, dice, y subiré y seré semejante a él y me sentaré en su trono. Oh, pero el Señor Jesús, como hemos visto en Filipenses, él se hizo semejante a nosotros y dijo a aquella mujer, dame de beber. Hoy él te está diciendo a ti y a mí, hermanos y hermanas, dejemos que él pueda fluir en nosotros. Dice, pues sus discípulos dice que había ido a la ciudad a comprar de comer. Pero el 9 dice que la mujer samaritana le dijo, ¿como tú? Se sorprendió, como tú siendo judío me pide a mí de beber, que soy mujer samaritana, porque los judíos no tienen trato, no tenía trato con los samaritanos. Pero él vino a romper todo lo que la religión estaba obstaculizando de que él pudiera fluir. Qué maravilloso que él vino a cambiar la era, aún cambió el calendario, lo cambió todo, cambió nuestras vidas. Él viene a revolucionar, pero hoy está dentro de nosotros y todo depende de nosotros, de verdad. De cada uno de nosotros él puede hacer cualquier cosa en cualquier momento, pero él quiere hacerlo a través de ti y a través de mí. No sé, creo que me he pasado de hora. Sí, bueno, un minuto más. Entonces dice que Jesús le respondió y le dijo, ay, mujer, si tú conocieras el don de Dios
¿Y quién es el que te dice a ti? ¿Y quién es? Oh hermano, ¿quién era él? Señor Jesús, ¿y quién es el que te dice a ti, dame de beber? Tú le habrías pedido y él te habría dado agua viva. Señor, danos el agua viva en esta mañana. Esta mañana queremos ser refrescados para llevar a cabo tu propósito, para que el mundo que está trastornado por completo, Señor, nosotros podamos encarrilarlo. Hermano, derribemos toda barrera entre nosotros, como decía al principio, teniendo todo este mismo pensamiento, este mismo fluir. Bueno, quería entrar también en Mateo en cuanto a este camino es estrecho y angosto. Lo compartiremos posiblemente la semana que viene. José, muchas gracias por permitirme de compartir esta palabra y que hermanos y hermanas, que el Señor siga abriendo nuestros ojos, corriendo nuestros velos para que podamos ver como el águila un panorama limpio y fresco y maravilloso. Hasta el próximo viernes. Muchas gracias. Amén, José.